Hola mi querido amigo, ¿cómo estás? Vamos a estudiar ahora la lección número 7 para el 12 de febrero del año 2021. El título de la lección es La derrota de los asirios. Asiria era un nuevo peligro que venía. En los capítulos anteriores o en las lecciones anteriores estudiamos que durante el reinado del rey Acaz vinieron los israelitas, hermanos de los judíos, que se habían juntado con los sirios, vinieron a atacarlos. Pero Dios ayudó al pueblo de Dios porque Dios es bueno. Siempre que nosotros nos apartamos de Dios, nos metemos en problemas, corremos peligro, corremos riesgos. Cuando ya nos metemos en problemas, cuando estamos desesperados, cuando no sabemos qué hacer, volvemos los ojos a Dios. Y qué bueno es Dios, que siempre cumple sus promesas, que siempre nos perdona, que siempre nos da una segunda oportunidad. Pero ya deberíamos haber aprendido la lección, sin embargo no sucede así. Si revisas la historia del pueblo de Israel, verás que cada vez que el pueblo era perdonado, nuevamente se apartaba de Dios y nuevamente se metía en problemas. Ahora, querido, la historia de Israel no fue escrita para ser historia, ya lo dije muchas veces. Nosotros tenemos que sacar lecciones para nuestra vida. Es decir, los errores que cometió Israel, Judá en el tiempo pasado, que Dios nos ayude a no cometerlos hoy. Porque ¿para qué sucedió la historia? Justamente para enseñarnos lecciones. Pero ahora ya estamos en el capítulo 36 del libro de Isaías y estamos entrando aquí al periodo del rey Ezequías. El peligro anterior, cuando Israel se juntó con Siria y vino a atacar a Judá, eso sucedió en el tiempo del rey Acaz, pero ahora estamos en el tiempo del rey Ezequías. Y Ezequías fue un hombre bueno, un rey bueno, un reformador, derribó muchos altares a dioses paganos que los judíos paganizados habían construido allá en las montañas de aquel lugar. Ezequías fue un rey bueno, pero cometió un error. Porque ya desde el tiempo del rey Acaz, cuando venían los enemigos Israel y Siria, comenzó a flirtear con Asiria. Y Ezequías, cuando él entró al gobierno, cometió otro error. Sobornó al rey de Asiria porque se enteró que Asiria venía como un huracán del norte, derrotando todo lo que encontraba en su camino. Entonces sacó dinero del templo, sacó oro del templo y lo entregó a Senaquerib, el rey de Asiria, que ahora venía, a fin de comprar el favor. Pero querido, con dinero tú puedes comprar cosas, objetos, pero no puedes comprar respeto. Con dinero no puedes comprar cariño, amor. Esas cosas no se compran con dinero. Pero pues ese fue el error de Ezequías. Él quiso sobornar a Senaquerib, el rey de Asiria, para que no los tocase. Sin embargo, Senaquerib venía con un huracán. Estaba en una ciudad llamada Laquis, el ejército asirio viniendo para atacar Jerusalén. Y desde Laquis, Senaquerib envió un mensajero al Rabsaces. Rabsaces no es el nombre de alguien. Rabsaces es el título de un emisario que vino a advertir, a hablar con Ezequías en nombre del rey Senaquerib. Rabsaces llegó justamente ahí a los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, yo entro al estudio de nuestra lección. La primera parte, el autor de nuestra lección le colocó el título Con ataduras. ¿A qué ataduras se refiere? A los compromisos, pues, financieros que el rey Ezequías había adquirido con Senaquerib para que no le hiciese daño. Yo le llamaría a esta parte el peligro. Voy a leer Isaías capítulo 36, versículo 1, que dice lo siguiente. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Senaquerib venía como un huracán, nada lo detenía. No solo tomó las ciudades fortificadas de Judá, sino que ya venía derrotando otros países, otras naciones. Todo el mundo estaba temblando con relación a Senaquerib. Entonces, cuando Rabsaces, enviado por Senaquerib, llegó a los muros de la ciudad,
comenzó a gritar, comenzó a amenazar y comenzó a hablar en hebreo. Inclusive los emisarios que el rey Ezequías envió ahí a los muros para hablar con el Rabsaces, le dijeron: no nos hables en hebreo. Ustedes no hablan hebreo. ¿Por qué nos hablan en hebreo? Háblenos en arameo, que era el idioma del enemigo. Pero ¿por qué ellos hablaban hebreo sin hablar bien? Por un solo motivo: quería que todos los soldados, los guardias de Judá, entendieran las amenazas para que temblaran. Bueno, vamos a la segunda parte, que es la amenaza. El autor de nuestra lección le colocó a esta parte como subtítulo: la propaganda, amenaza pública. Leo el capítulo 36, versículo 2, dice así: y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Ahora, yo no sé si te acuerdas que en una lección pasada yo expliqué que el final del acueducto, porque Jerusalén era rodeada por un acueducto, el final era donde el pueblo se reunía para recibir agua, el símbolo de la gracia de Cristo. Agua es vida, la gracia, la salvación. Ese lugar que debería ser lugar de salvación, ahora se volvió lugar de amenaza, lugar de propaganda psicológica para amedrentar al pueblo de Judá. Quiere decir, cuando el pueblo de Dios es fiel, recibe las bendiciones en el lugar de la gracia, en el lugar de las bendiciones. Pero cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, ese lugar que podría ser el lugar de la gracia, el lugar de las bendiciones, puede tornarse el lugar de la amenaza, del peligro. Ahora quiero hablar de la iglesia, porque es en el templo, es en la iglesia que nosotros nos congregamos, esperando recibir la gracia y la salvación de Dios. Ahí adoramos a Dios. Pero si nos alejamos de Dios y continuamos yendo a la iglesia con nuestro cuerpo, pero sin nuestro corazón, apenas por costumbre, por tradición, ese lugar ya no es lugar de gracia para nosotros. Ya no encontramos la salvación, al contrario, podemos confundirnos y pensar que porque vamos al templo ya estamos bien, y se puede tornar ese lugar un lugar de maldición en lugar de ser un lugar de bendición. Ahora leo el versículo 3. Luego salieron hacia él, hacia el Rabsaces, que estaba amenazando y gritando, amedrentando. Salieron Eliaquín, hijo de Hilcías, el administrador del palacio, Sebna, el escriba, y Joaj, hijo de Asaf, el cronista. Estos tres hombres llegaron hasta los muros. Estos tres eran judíos. ¿Quién los enviaba? El rey Ezequías. ¿Por qué? Porque el Rabsaces, representante de Sannaquerib, estaba ahí en los muros, junto al acueducto, amenazando, gritando. Entonces Isaías le dijo a estos tres: vayan allá y vean qué es lo que quiere. Yo le estoy pagando, le estoy dando dinero, ¿por qué está amenazando? Y entonces ellos llegan allá. Ahora, ¿por qué el pueblo de Asiria estaba amenazando a Judá? A pesar de que estaban recibiendo dinero, por un simple motivo: habían escuchado chismes. Los chismes son peligrosos. Los chismosos, a alguien se le ocurre decir una cosa, ya ahora con las redes sociales, entonces se vuelve como un reguero de pólvora, así, todo el mundo, y ya comienzan a creer que es verdad. Los chismes le habían llegado al rey Sennacherib de que ahora Judá estaba buscando ayuda con Egipto, y es por eso que Sennacherib estaba bravo y vino y mandó a sus Rabsaces para amenazar al pueblo de Israel. Ahora, el Rabsaces llegó con dos preguntas cuando los tres representantes de Ezequías llegaron al muro y preguntaron: ¿pero por qué nos estás amenazando si estamos pagando? Entonces vino la respuesta del Rabsaces. El Rabsaces les hizo dos preguntas. La primera está en el versículo 6. Dice aquí: he aquí que tú confías en Egipto,
en ese bastón de caña cascada, que a cualquiera que se apoye sobre ella le entrará por la mano y se la atravesará. Primera acusación. Estamos viniendo aquí para derrotarlos a ustedes, para masacrarlos, porque ustedes han buscado ayuda con Egipto. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Egipto les va a hacer daño? ¿Les va a hacer alguna cosa en favor de ustedes? Y le llamó a Egipto pedazo de caña cascada, caña destruida. ¿Qué confías? Que el poder de Asiria en esos momentos era terrible. Sennacherib era un rey extraordinario, guerrero, tenía a Israel, a Judá, mandó 185,000 soldados. Miren, era mucha cosa, 185,000 soldados en aquellos tiempos. Entonces, ¿por qué estás confiando en Egipto? Primera acusación. Segunda acusación. ¿Y por qué confías en tu Dios? El versículo 7, voy a leer, mira, dice así. Pero si me dices, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías? Interesante, te voy a explicar. El Rabsaces llega y le dice a los representantes de Ezequías, ¿por qué han confiado en Egipto? ¿Qué te va a hacer Egipto? ¿De qué te va a ayudar Egipto? Nosotros somos más poderosos que Egipto. Por otro lado, ustedes andan diciendo, nuestro Dios nos va a ayudar, nuestro Dios nos va a ayudar. ¿De qué les va a ayudar? ¿Acaso Ezequías no ha destruido a los dioses? Quiere decir, Ezequías había mandado derribar las estatuas a los dioses paganos. Pero como este Rabsaces era también pagano, no entendía las cosas y confundía a los dioses paganos con el rey de Judá, con el Dios de Judá, con Jehová de los ejércitos. Y es que ese peligro sucede siempre, querido. Hoy también hay mucha gente que no sabe distinguir entre el Dios verdadero y la multitud de dioses paganos que existen. No todos los dioses son Dios, querido. El ser humano se hace pequeños dioses, que puede ser su propia filosofía, su propia incredulidad. Y Dios es Dios, Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. No confundas las cosas. Esa expresión de que todas las religiones conducen a Dios, cuidado. Esta era la opinión del Rabsaces cuando dijo, pues todos tus dioses no te hacen nada. ¿Ve? Tus dioses, pequeños dioses. Pueblo idolátrico. ¿Qué va a hacer tu Dios? ¿Acaso Ezequías ya no los ha destruido? No, Ezequías no había destruido al Dios creador de los cielos y la tierra. Pero el Rabsaces llega, dice, hemos venido desde el norte destruyendo a todos los pueblos claman a su Dios, nosotros los hemos derrotado. ¿Y por qué ustedes nos enfrentan aquí? ¿Por qué ustedes buscan ayuda con Egipto? Ahora van a ver lo que les sucede a ustedes, amenazando al pueblo de Israel. Ahora, querido, entramos a la tercera parte de nuestra lección. El rey Ezequías quedó conmocionado, pero no desanimado. Yo hago una pregunta, ¿qué hacen los hijos de Dios cuando viene el peligro, cuando vienen las amenazas? Cuando esa amenaza puede ser la falta de empleo, puede ser la crisis financiera, puede ser la mortandad, la enfermedad, el COVID. Cuando llega la amenaza a tu vida, ¿qué haces? Entonces, para responder a esa pregunta, yo leo Isaías 37, versículo 1. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Interesante. Los 3 emisarios que Ezequías había mandado a los muros para escuchar las amenazas, ahora venían trayendo todo el informe. Y cuando Ezequías escuchó, porque no solo escuchó las amenazas, sino que los emisarios le traían una carta amenazadora del propio rey Sennacherib. ¿Qué hizo Ezequías? Entró al templo, rasgó sus vestidos. Esa expresión es, se puso triste, se puso de luto. Comenzó a llorar delante de Dios. Agarró la carta, la colocó así delante de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? 185,000 soldados aquí. Sennacherib ha venido derrotando a todos. Y ahora mira esta carta.
llevó la carta de amenaza al templo, lo colocó delante de Dios y dijo, Señor, ¿qué hago delante de esto? Oh, querido, yo te digo una cosa, si te llegó la cuenta de la luz y no tienes dinero para pagar, ahora no tienes dinero por las circunstancias adversas, no porque simplemente te has cruzado de brazos esperando que el dinero caiga del cielo. Pero si tú sabes que has luchado, te has esforzado, has buscado y no tienes, ¿por qué no agarras la cuenta bancaria, el bill, delante de Dios? Señor, mira qué hago. Está viniendo la amenaza. Cuando sale el examen médico, el diagnóstico, Señor, aquí está, ¿qué hago? Desde el punto de vista humano estoy perdido, estoy derrotado, no sé qué hacer. Eso es lo que Ezequías hizo. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde van los hijos de Dios cuando vienen los problemas? A veces humanamente tú miras para un lado, mira, no hay salida, querido, no hay salida. Durante esta pandemia yo tuve un hermano en estado de muerte ya 3 semanas, inconsciente, ya alimentado por una, ya mal, 3 semanas. Y toda mi familia clamaba a Dios y decía, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista humano, inclusive el hijo médico de él decía, mi padre está en una situación completamente difícil. Humanamente, yo pensaba en mi corazón, no hay salida. ¿Qué hacemos, oh Dios? Oh querido, tal vez en este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida, ¿sabes? Mientras pasemos por este mundo, tantas veces quieres salvar tu matrimonio, pero llega un momento en que dices, Señor, ¿qué hago? Quieres sacar a un hijo tuyo que se está destruyendo, se está matando. Y tú simplemente dices, Señor, ¿qué hago? Quieres cumplir un compromiso, pero no puedes, estás limitado. ¿Qué hago? Pues ve al templo. Coloca el peligro, la amenaza delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ahí viene la cuarta parte de nuestro estudio. Vino la respuesta divina. Mira, voy a leer los versículos 23 y 29 del capítulo 37 de Isaías. Esta es la respuesta divina, pero la respuesta divina viene en 2 partes. Primero al enemigo, después al pueblo de Dios. La respuesta de Dios al enemigo por causa de sus amenazas es la siguiente. Versículos 23 y 29. Dice, ¿a quién vituperaste? Se está dirigiendo al enemigo. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Qué tremenda palabra de Dios al enemigo. ¿Contra quién estás queriendo enfrentarte? ¿Contra mí? Y tú puedes arrodillarte y decirle a tus enemigos, sea como se llame tu enemigo, enfermedad, desempleo, miseria, problemas, droga, vicios, ¿a quién quieres destruir? ¿A quién? ¿Contra quién quieres levantar tu mano? ¿Tú crees que porque yo soy un ser humano frágil, tú puedes hacer lo que quieras conmigo? No. Yo tengo un Dios todopoderoso. ¿Contra quién te atreves? Y ahora mira la palabra de Dios al pueblo, porque esta primera palabra que leí es al enemigo, ahora viene al pueblo. Los versículos 33 al 36 del capítulo 37. Al pueblo de Dios, Dios le dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino por donde vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová.
Y mira lo que dice a seguir. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos, queridos. Ahora, yo no sé si te das cuenta que Dios le dice, ellos, tus enemigos, le dice al pueblo de Dios, no levantarán una saeta contra ti. Una saeta. Y efectivamente se cumplió al pie de la letra porque el enemigo no levantó una saeta. Porque esa noche el ángel de Dios, el ángel de la muerte, acabó con todos. Y el pueblo de Israel entendió una vez más que su Dios era Dios todopoderoso y que no conocía derrota. Ahora entramos a la última parte del estudio y esta es una parte triste, querido. Porque el enemigo, Asiria, fue derrotado. Aprovechando la flaqueza de Asiria, una ciudad llamada Babilonia, que era del territorio de Asiria, dominada por Asiria, se comenzó a levantar. Una ciudad, una provincia. Esa provincia se comenzó a levantar, conquistó una ciudad aquí, conquistó la otra allá y se fue levantando y dominó al poder asirio, lo sacó del escenario y se volvió el gran imperio babilónico representado en la estatua de Daniel como la cabeza de oro. Y después al comando de Nabucodonosor vino y destruyó Jerusalén. Pero antes de todo eso, el rey babilonio mandó emisarios cuando escuchó. Te voy a explicar la situación. Durante el sitio, durante la amenaza, el peligro que traía Sennacherib, que envió a sus Rabsaces para amenazar al pueblo de Dios, Ezequías el rey estaba enfermo, ya estaba enfermo. Y con la presión, con el estrés, con las amenazas, se quedó mucho más enfermo todavía. Y los médicos ya no encontraron remedio para él. Y aunque pasó el peligro, aunque los 185,000 soldados en Sennacherib murieron, él también estaba a la orilla de la muerte, después de la victoria. Y entonces Isaías le dijo, Sennacherib, Dios me ha dicho que arregles tu vida, arregles tus cosas, porque vas a morir. Tú conoces la historia. El tiempo se nos está acabando, yo no voy a contar toda la historia. Pero el rey Ezequías lloró, clamó a Dios, oh Señor, por favor, ayúdame, no quiero morir, no quiero morir. Yo creo que Ezequías era como nosotros, a veces nos llega la hora de la muerte y no, Señor, no quiero morir, no quiero morir. Yo no quiero decir que los cristianos debemos buscar la muerte, debemos ser prudentes, sensatos, debemos buscar la vida, Dios es Dios de vida, pero vamos a decir, un hombre con mi edad, ya viví todo lo que tenía que vivir, ya trabajé para Dios, ya hice alguna cosa en mi vida, ya dejé un mensaje escrito, un mensaje grabado. Si Dios me dice a través del médico, tienes 15 días de vida, ¿por qué no agradecer a Dios por todo lo que me dio y descansar? Pero el ser humano es apegado a la vida. No quiero morir, no quiero morir. Y Dios le dio la oportunidad de vivir 15 años más. Durante esos 15 años, y como prueba de que iba a vivir, de que Dios iba a cumplir su promesa con él, Dios hizo retroceder el sol 10 grados. Esa fue la mayor prueba para Ezequías de que Dios iba a cumplir su promesa y que él iba a vivir. Y él vivió, resucitó, salió de ese peligro. Pero entonces los babilonios, que ya eran un poder que se estaba levantando, mandaron mensajeros. ¿Para qué? Para escuchar las grandes cosas que Dios había hecho en Judá con el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, en lugar de hablarles del poder maravilloso de Dios, les mostró las riquezas del templo. Y cuando los emisarios volvieron a Babilonia, dijeron, mira, Judá tiene mucho dinero y se nos puede armar con todo ese dinero. Entonces, si queremos derrotarlos un día, tenemos que invadirlos ahora y quitarles todo el dinero. Y efectivamente fue así. Los babilonios después vinieron al mando de Nabucodonosor, derrotaron, destruyeron la ciudad, se llevaron todo el oro, todo el dinero. Quiere decir,
Durante la amenaza de Sennacherib, Dios hizo prodigios y maravillas. Cuando el orgullo, la soberbia se le subió al corazón de Ezequías, el enemigo ahora como Babilonia viene y lo acaba completamente. La historia del pueblo de Israel fue triste y vuelvo a repetir, ¿qué lecciones sacamos para nosotros? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu Dios es un Dios de milagros? ¿Necesitas un milagro en tu vida? Clama a Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios ya ha hecho un milagro en tu vida, entonces ¿para qué hizo ese milagro? ¿Qué vas a hacer con el milagro que Dios operó en tu vida? Sé un hombre de gratitud, una mujer grata, agradece a Dios. Coloca tu vida en las manos de Dios, sé usado por Él. Que Dios te bendiga.